Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, se ha exhibido esta semana mientras hacía entrenamientos de boxeo. Ha aparecido dándole con los puños al saco esta misma semana. ¿Y por qué? Bueno, todo indica que Macron, que defiende en estos momentos una participación activa de Francia en la guerra de Ucrania, si es necesario, mediante el envío de tropas francesas a Ucrania para combatir con Rusia, pues ha querido teatralizar esta posición de beligerancia, sin duda alguna mirando a las elecciones europeas de junio, y ha optado por el lenguaje de las imágenes, que es el lenguaje contemporáneo. Y habrá hecho caso a algún asesor de comunicación que le ha dicho golpea el saco, y todo el mundo entenderá que quieres, que estás dispuesto a golpear a Putin. Y Putin parece haber tomado nota, porque en la madrugada del viernes, mientras se preparaba la reunión del Consejo Europeo, atacaba masivamente con misiles y drones las infraestructuras eléctricas de Ucrania, dañándolas seriamente. 90 misiles, 60 drones, bomba de fabricación iraní. Este dato es interesante, viene a demostrar que el arsenal ruso en estos momentos se está reforzando con material de Irán y también de Corea del Norte. Las defensas antiaéreas ucranianas, según refieren las primeras crónicas, han mostrado esta vez un nivel de eficiencia inferior porque les está faltando material, porque se está empezando a notar el bloqueo desde Estados Unidos en la trifulca entre republicanos y demócratas de la ayuda de 50.000 millones de dólares en material militar. Con lo cual el diagnóstico de que la guerra de Ucrania puede acabar mal para las Fuerzas Armadas ucranianas cobra cuerpo. Macron golpea el saco, Putin lanza una lluvia de misiles sobre las centrales eléctricas ucranianas, mientras la Unión Europea discute qué hacer con palabras y tonos fuertes, la necesidad de enviar un mensaje contundente, dicen desde Bruselas. Pero la discusión es ardua y contiene muchos detalles y muchos matices que habrá que ir examinando y desbrozando. El primero de ellos, ¿cuál es el alcance del rearme europeo? El segundo, ¿cómo se convence a las sociedades europeas de dar apoyo a esos programas de rearme? Tercero, ¿cómo se paga? ¿Cómo se financia? Y si se ha de pagar mucho, ¿en detrimento de qué? Estas son preguntas que hoy están en el imaginario de cualquier ciudadano europeo medianamente informado, y no hay unas respuestas todavía claras a estas preguntas clave, lo cual la imagen de un presidente o de un jefe de gobierno golpeando el saco de boxeo puede ser hoy un poco hilarante, quizá contraproducente. Josep Borrell, alto representante de política exterior en Bruselas, quizá candidato socialista, candidato del PSOE a las elecciones europeas, ha dicho estos días, quizás se está exagerando un poco. El presidente del gobierno español está intentando introducir algunos matices, hay que leer entre líneas casi las crónicas europeas estos días. Yo he leído con muchísima atención la crónica de nuestra corresponsal Beatriz Navarro, la corresponsal de La Vanguardia en Bruselas, y ahí he visto matices interesantes. Sánchez ha dicho que no está de acuerdo con algunas ideas, como por ejemplo de caracterizar la nueva situación como economía de guerra. Una economía de guerra significa supeditar muchos objetivos a el gasto militar. Y Sánchez sabe que no tiene mayoría parlamentaria para implementar una economía de guerra en España. Sánchez defiende, como los bálticos, la posibilidad de emitir bonos europeos para financiar este gasto militar. Otros dicen que debería ser el Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, quien llevase el peso de esa financiación. España ya ha dicho que no está de acuerdo con esta idea. Más matices importantes.
Mientras algunos hablan en términos de escalada militar clásica, Sánchez intenta poner el acento en la dimensión tecnológica. Viene a decir, o creo que quiere construir el discurso de que es necesario invertir en la industria militar, sobre todo en los aspectos tecnológicos, porque estos pueden repercutir luego en una mejora de la economía. Es decir, intenta escapar de un discurso militarista puro y duro. Dicho de otra manera, no creo que veamos a Sánchez haciendo puños con el saco de boxeo. Pero este pasado domingo, en La Vanguardia, la ministra de Defensa, en una entrevista muy interesante, decía: el riesgo de guerra en Europa es absoluto. Y cuidado, cuando se hace esta afirmación, se supone que los mecanismos del Estado se ponen en marcha. Y yo presuponía que después de esta afirmación, el jefe del gobierno y el líder de la oposición se reunirían de inmediato para examinar el riesgo de guerra absoluto en Europa. Y como sabemos bien, el presidente del gobierno y el jefe de la oposición no se han reunido esta semana, al contrario, se han dedicado a tirarse los trastos por la cabeza en sede parlamentaria. Acabamos de pasar o de vivir una de las semanas más ásperas de los últimos tiempos en lo que se refiere al nivel del debate político en este país, donde los puntos principales pues, han sido los asuntos referidos al novio de la señora Ayuso en Madrid y a lo que se refiere a la convocatoria, a la celebración de elecciones en Cataluña. De la guerra parece que los dos grandes partidos no quieren hablar, y los otros tampoco. Sánchez sabe que no tiene una mayoría parlamentaria para el belicismo, y el Partido Popular desde el 2004, cuando oye la palabra guerra, huye como gato escaldado. Por lo tanto, la política española hoy, esta semana misma, ha demostrado o ha exhibido, es uno de esos momentos muy hispano-españoles, es uno de esos momentos en los que la discusión en Europa va en una dirección y nosotros estamos absolutamente encerrados en nuestros asuntos. Pero la cuestión de Ucrania, la cuestión de Rusia, la cuestión de la guerra, les aseguro que es una línea fundamental hoy para la comprensión política de los próximos meses. Guerra y teatro. Al concluir la edición de este vídeo, básicamente dedicado a las hipérboles del lenguaje político en estos momentos en Europa, hemos tenido noticia de un atentado terrorista en un teatro de Moscú. Un grupo de hombres armados vestidos con traje militar han disparado de manera indiscriminada contra los civiles que asistían a un concierto en una sala de la periferia de Moscú. Las primeras noticias hablan de al menos 40 muertos y 100 heridos, puesto que la sala se ha incendiado cuando se han detonado diversos explosivos. Un atentado terrorista en Moscú en plena escalada de la guerra de Ucrania. Nos acercamos a una primavera muy dura, una primavera seguramente peligrosa para todos los europeos.